mesa de reflexión que se llama Mesa Violencia hacia las Mujeres y el Sistema Patriarcal, para la cual invitamos a Claudia Lisbeth Martínez Santoyo y a Daniela Álvarez Saavedra que nos hagan el favor de pasar a este lugar. Ya están aquí presentes. Pues voy a presentar a Claudia Lisbeth Martínez. Agente de pastoral con sensibilidad en la fe para el servicio humano, social y espiritualidad migrante. Cuenta con estudios técnicos en locución, cuidado básico de salud e informática. Tiene formación pastoral y experiencia en espacios eclesiales con diversas capacitaciones, actividades y cargos. Se integró al equipo del albergue La Sagrada Familia AC de mayo del 2022 a noviembre del 2023 como agente promotor de la Pastoral del Migrante. Amplió su formación en aspectos relacionados con la ayuda humanitaria, la defensa de los derechos humanos y temas migratorios. Desde la formación, que fue un carisma liberador, considera que el compromiso y sensibilidad a la realidad social son fundamentales para un actuar desde la fe. La creatividad y amor son ingredientes para colaborar en la transformación de adversidad social. ¿Nos hace el favor de pasar o de tomar la palabra, por favor, Claudia? Buenos días, hermanos, hermanas. Generalmente me dicen que tengo mi volumen de voz muy bajito. Espero que no sea problema porque bajo el micrófono y se cae. Entonces, pues ya me compartieron un poquito mi formación, más que nada pastoral. Y pues mi nombre es Claudia, me gusta que me digan Liz. Soy originaria de la Ciudad de México. Soy migrante, desplazada por la violencia en la comunidad donde yo vivía. Y pues esto lo comento porque precisamente me toca el tema de las violencias que viven las mujeres en las comunidades. Para adentrarme en esto, quiero compartirles lo que desde mi percepción es la violencia, cómo la viví, cómo la conocí, y voy a tratar de ser lo más breve posible. Espero que no se molesten por mi lectura. Yo conocí, y ustedes conocen por los medios de comunicación, la violencia que se vive. Conocemos las noticias y es el pan de cada día en nuestros hogares. Yo también lo tuve que vivir en carne propia al conocer, ¿verdad?, todas estas realidades, desde lo que es robos, asaltos, ofensas, tocamientos inapropiados por parte de señores varones y desafortunadamente también asesinatos, entre los cuales desafortunadamente tuve la experiencia dentro de la familia y también con un tío, y también allá en Ciudad de México, también de un sacerdote de la Orden Mercedaria con el que yo trabajé durante 8 años. Y bueno, ¿qué más puedo decir que no conozcan ustedes por los medios, verdad? Obviamente, mujeres que sabemos que viven violencias dentro de las familias y dentro de nuestras comunidades. Desgraciadamente, así con esa realidad en mi comunidad, algunos familiares que vivían cerca, pues decidieron empezar a movilizarse y nos invitaron a participar en las comunidades, en la comunidad donde vivíamos. Empezaron a organizarse y pues nos animaron. Entramos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues lo que intentamos hacer para cambiar todo esto que vivimos día con día, pues fue empezar a organizar
actividades que recuperaran nuestros espacios. Decidimos empezar a organizarnos en la colonia para hacer lo que es, por ejemplo, el nacimiento. Empezamos a organizarnos para talleres, empezamos a organizar para las faenas de limpieza, empezamos a tratar de llevar y bajar talleres para las mujeres, para los niños, cine debate, para los jóvenes también actividades, e incluso hasta un concierto que tuvimos la oportunidad de realizar. Muy sencillo. Pero todo esto pues fue porque queríamos cambiar esa realidad, ¿no? Y incluso formamos parte de un comité que empezó como un programa piloto en la Ciudad de México primero, que se llamaba Multiplicadores, por parte de la Seguridad Pública de la ciudad. Y ahí nos volvimos también partícipes. Después, también después de esto, nos llevó a que pues, la comunidad nos empezara a tomar en cuenta, y me volví jefa de manzana, propuesto por la misma comunidad. Y pues traté también ahí de hacer algo más de lo que de por sí ya estaban haciendo, bueno, de lo que estábamos haciendo todos, ¿verdad? Incluso intentamos hacer una AC, una asociación civil, para organizarnos mejor. Desafortunadamente esa no logró concretarse. Y bueno, dentro de estas actividades de seguridad que hicimos, pues fue tomar los talleres, empezar a hacer nuestra función como vecino vigilante, hoy se conoce así, y pues ahí nos tienen reportando cada que había algo, ¿no? Participación como ciudadanos. Y así fue como desafortunadamente también, pues te vuelves visible no solo para lo bueno, también para lo malo, ¿verdad? Porque las personas que se dedican a delinquir y a hacer crimen, pues no les agrada que te vuelvas la persona que está alzando el teléfono para reportar, ¿verdad? Por circunstancias internas de la comunidad y de la seguridad pública de ese sector, pues se filtró nuestro teléfono, y pues ya sabían cuáles eran los vecinos que al menos de nuestra cuadra y de nuestra calle, pues levantábamos el teléfono para hacer denuncia o para llamar a la patrulla. Y así fue como empezaron, con el tiempo, unos amedrentamientos. Así lo sentí, me sentí amenazada. Y pues eso, poco a poco, fue aumentando la violencia de la comunidad, y eso hizo que desafortunadamente, pues me sintiera amenazada como mujer. ¿Por qué como mujer lo digo? La mayoría de las personas que participaban, aunque desde luego como aquí participaban hombres, en su mayoría eran mujeres las que estábamos presentes. Cuando convocamos para que vinieran a las charlas de seguridad, quienes acudían eran las mujeres, los hombres no. ¿Y por qué digo como mujer? Porque se notaba la diferencia. Años atrás, cuando mi papá vivía, él se encargaba igualmente de organizar, sin la compañía de la seguridad pública de la comunidad, pues él organizaba a los vecinos, y pues obviamente los que salían eran los hombres. Y cuando había alguna situación de algún peligro, una balacera, que están abriéndole un carro a un vecino, etcétera, pues era mi papá el primero en salir, y salían los demás, varones. Obviamente a las mujeres nos decían, pues no salgas, ¿no? Salíamos, pero ya una vez, digamos, pasado el peligro. Y cuando a mí me toca como jefa de manzana empezar a promover a que vengan a participar, desafortunadamente, pues los caballeros no vinieron, ¿no? Mi papá me fue a encargar con todos los vecinos, pidió apoyo, todos dijeron que sí. Y pues bueno, años después, cuando me toca participar en la comunidad, pues sencillamente ya no hay respuesta de muchos de los caballeros. Uno que otro de repente llegaba a salir, pero la verdad es que el llamado, la atención a ese llamado no era la misma. Y además, pues lo que ya dijimos, como mujer, pues vives ciertas violencias, incluso burlas por parte de las autoridades, ¿no? Y pues que eres la chismosa, la revoltosa del barrio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí quedó el asunto.
llegó a mi límite y decidí salirme de ahí. Ya no aguanté más porque pues realmente me sentí amenazada. Para mi mamá y para mí no fue fácil también, pues ella veía cómo me estaba golpeando esto y obviamente pues también ella sentía temor por mí y yo por ella, ¿no? Bueno, me vine en una experiencia laboral a venir a Tlaxcala y cuando llegué acá, pues todo parecía que era un lugar tranquilo, me encantó y decidí venirme para acá. Y cuando llego aquí, pues resulta que no todo es miel sobre hojuelas. Tlaxcala también tiene sus propias violencias, ¿no? Resulta que aquí, antes de conocer las actividades del Fray y antes de conocer muchas realidades de Tlaxcala, le dieron el levantón a un primo mío. El enganche fue aquí, en Tlaxcala, y pues terminó apareciendo por Veracruz. Mis tías, que fueron las que se movilizaron, pues desde el principio empezaron a ver completamente negligencias en las autoridades. Tuvieron que insistir, incluso tuvieron que acompañar para la búsqueda de los restos. Tuvieron que acudir a derechos humanos para que las denuncias se levantaran porque ni siquiera les querían hacer los levantamientos porque eran zonas calientes y zonas en donde se prestaba mucho para eso y que mejor ni le rascaran. Cuando nos entregan los restos, que solamente fueron restos óseos, vienen amedrentamientos también contra la familia, en particular contra la tía, que fue la que estuvo moviéndose más de aquí del estado. Vinieron a amenazarla y a amenazar a la familia. Vinieron a decirles que si no le bajaban 2 rayitas, pues que ya andaban siguiendo a sus hijos, le dieron la descripción en dónde estaban sus hijos y todo. Y dieron la descripción de dónde vivíamos los que estábamos ahí en Tetla de la Solidaridad. Y pues obviamente eso también, ¿verdad?, es muchísimo más riesgo para la familia. Bueno, también se decidió que no se le diera más continuidad, pues a final de cuentas nos habían entregado los restos, ¿no? O al menos parte de ellos, porque también hubo muchas inconsistencias en que entregaran los restos. Y aquí, poco a poco, conforme me fui integrando ya a lo que eran los servicios pastorales, conozco al Fray y voy conociendo la problemática de la trata. La conozco porque me integro a la pastoral social, me invita mi compañera Ángeles, y pues me integro. Y ahí empiezo también a compartir con las personas de la comunidad y a conocer el tema y a conocer lo que se vive aquí en Tlaxcala. Y además lo que pues el Fray nos fue acompañando en todo este proceso donde Pastoral Social fue ellos y muchas personas de las comunidades, pues descubriendo, bueno, más bien descubriendo me refiero a quitar ese velo que se tiene silenciado de que el problema de la trata aquí en Tlaxcala no existe, ¿no? Especialmente el problema de la trata sexual. Y así fue como fui conociendo, ¿no? Posteriormente, con el tiempo, pues ya les conté cómo viví desde allá la violencia y acá. Pero también el problema de la trata la conozco cuando un poquito más, cómo la viven, por ejemplo, los migrantes cuando entro a trabajar en el albergue, la Sagrada Familia, en particular con las mujeres. Digo, obviamente todos los migrantes están expuestos, vienen muy vulnerables a muchas circunstancias, pero las mujeres desafortunadamente pues sufren más las violaciones y sufren también lo que es el levantamiento, ¿verdad? Las agarran un rato, las extorsionan a sus familias, y si bien les va, las sueltan. También se les capta para la trata de personas, para diferentes tipos, y pues los secuestros, los homicidios y las desapariciones. Todo esto, pues es un ambiente de violencia que se vive y es una violencia extrema. Y pues también en los medios de comunicación vamos dándonos cuenta cómo van aumentando las desapariciones de las mujeres, los cuerpos que se encuentran tirados en los baldíos, y esto, pues insisto, es violencia extrema. Posteriormente,
también nos encontramos con las violencias generalizadas, ¿no? Lo que vivimos desde casa, lo que vivimos en las instituciones, en las calles, ahora sí que por donde quiera que volteemos, ¿no? Porque en casa pues a veces hay los papás, los hermanos, los hijos incluso han llegado a violentar a las compañeras. En este trabajo que estuve como promotora, pues tuve la oportunidad de conocer a más personas todavía dentro de las comunidades y escuchar sus relatos, y estos no cambian, ¿no? Solamente que vamos normalizando todas estas circunstancias, ya hasta que no nos toca de cerquita, no lo hacemos más real y no nos hacemos tan indiferentes, ¿no? Sino que lo vamos normalizando y hasta pareciera que nos tenemos que acostumbrar a esto. Y desafortunadamente, esa es la idea que pues bombardeada con los medios se va instaurando como que pues una más, ¿no? Otra, ya ni le ponemos atención, ya no nos escandaliza. Y yo con esto quiero tocar el tema de la violencia en general. ¿Por qué? Porque no solamente son las mujeres, son obviamente también los hombres. Es un problema ya de todo el territorio nacional, ¿no? Y desafortunadamente, pues pareciera que está ganando, ¿no? Avanzando y avanzando. Y esto va a seguir así. Yo, en donde viví, al principio, desde que yo era niña, pues obviamente fueron aumentando las problemáticas, yo lo pude notar. Y yo creo que también aquí en el estado y en todo el territorio nacional, pues hay quienes dicen que siempre ha sido así, nada más que ahora es más visible por los medios de comunicación. Y yo les pregunto, ¿será cierto o realmente cada vez nos vamos enterando que estos casos se van acercando más a nuestras familias? Nada más que, pues, aparte de ser normalizado, es silenciado, ¿no? Dentro de las familias no se habla cuando hay este tipo de abusos, ¿no? Este tipo de tocamientos, y es dentro de las mismas familias. Entonces, y todo este tipo de violencias intrafamiliares, que te acosen en la calle, ya no es tan anormal, ¿no? Y todas estas movilizaciones que se dan y que cada vez son más violentas para callarlas, también no pasa nada, ¿no? Se justifica incluso que vale la pena que la gente tenga libre tránsito y no que estén esas mujeres revoltosas ahí haciendo denuncia de algo que no existe en el Estado. Y pues hay que hacer un llamado a nuestras autoridades, hay que hacer llamado a nuestra sociedad misma y dentro de nuestras familias. Nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta de las violencias que practicamos, ¿no? Porque están desde las más sutiles hasta las más graves. Y eso se da en todos los hogares. Al menos yo hasta ahorita no conozco un hogar perfecto, una familia perfecta en donde no se lleguen a vivir estas cosas, ¿sí? A lo mejor, digamos, no dentro de mi hogar, ¿no? Pero sí lo sé por mi prima, mi tía, la amiga, la vecina, etcétera. Entonces, dejemos de normalizar. Esa es la invitación el día de hoy. Por eso, en este congreso, en donde nos invitan a participar, pues vale la pena que nos pongamos no solo este escalómetro de violencia con las mujeres, sino de violencia generalizada, ¿no? ¿Para qué? Para que no permitamos que las cosas se desborden como están desbordadas en otros estados. En Iztapalapa, que es de donde yo vengo, de la Ciudad de México, pues es famosa entre la representación que se hace de la pasión y pues los altos índices delictivos que existen, ¿no? Y hay que dejar de callar, ¿no? Se hacen actividades, se participa, pero es muy difícil transformar la cultura de violencia, y eso es lo que tenemos que erradicar de nosotros, ¿sí? Dejar de permitir que estas violencias ocurran. Y esto, bueno, paso a la parte de los retos. Incluso de la misma, antes de que entre a los retos, también la violencia que he visto ha sido también no solamente en las instituciones gubernamentales, ¿verdad? O dentro de la sociedad misma, también en la iglesia la he visto, por desgracia. La mayoría de las personas que participan en los grupos pastorales, pues no me dejarán mentir, son mujeres, ¿verdad? Y muchas de estas voces
muchas veces son calladas o nulificadas, omitidas, no tomadas en cuenta. Y si eres mujer y encima eres adulta mayor mujer, pues con mayor razón muchas veces no te toman en cuenta. Y entre la vida religiosa femenil, aquí hay una religiosa, tal vez me puede decir si esto no se llega a vivir también, de que a veces no te escuchan, ¿no? O no te invitan a participar, o tu opinión no es tomada en cuenta. Y yo he sido testigo de ello y desafortunadamente no está bien. Entonces los retos que existen en la sociedad es a transformar esta cultura de paz y a transformar también mi entorno personal. Esta época de Cuaresma es un llamado a la conversión, y esta es la invitación que les hago, a que esta conversión exista desde nosotros para afuera. De estas prácticas violencias que tenemos en las instituciones, en la sociedad, en la iglesia, en nuestra cultura, vayámosla cambiando, desde esa violencia más sutil hasta la más fuerte. Vayamos cerrando con que es necesario. ¿Qué propongo como reto también? Pues conocemos, tal vez hemos escuchado en los medios que hay un llamado de la Conferencia Episcopal de México a participar en los diálogos por la paz, en la Red Nacional de Paz. Hay 14 acciones en donde sociedad civil, iglesias, empresarios, ciudadanía, grupos organizados, tuvieron un encuentro, salieron 14 propuestas de agenda que se les va a presentar a los candidatos a los cargos públicos, y nosotros también estamos llamados a participar. Empecemos por orar. Y pues con esto cierro. No permitamos que estas violencias se sigan normalizando, ¿verdad? Y que cada año nos hablen de lo mismo, y se han hecho acciones, pero no se concretan en algo mayor, hasta que todos no nos involucremos, hasta que esas violencias no nos sigan alcanzando hasta el grado de acabar con nuestra vida, ¿no? Y con nuestra paz. Empecemos por esa paz interior, por hacer este análisis. Yo nada más les voy a invitar en un momento a que se pongan de pie, por favor. Cerremos un momento los ojos, pongamos nuestra mano en el corazón. Y en mi presentación me decían, y porque yo lo comenté, que me considero de carisma mercedario, de carisma liberador. La Virgen de la Merced es redentora de cautivos. Nosotros estamos cautivos del miedo, y en mi caso decidí desplazarme y descubrí que no se solucionan así las cosas, hasta que hay que enfrentarlas, hay que participar, hay que dejar de tener miedo, hay que dejar de ser esclavos del miedo. Entonces, con la mano en el corazón, pidámosle a Dios que le dé la paz a México, que se acabe la violencia, que se acabe la violencia contra las mujeres, que se acabe todo tipo de violencia. Pidámosle a María, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre de la Merced, redentora de cautivos, que ruegue por nosotros. Pidámosle a la Virgen, en su advocación de la Virgen de Ocotlán, donde estamos aquí presentes, que en Tlaxcala también nos sumemos a acabar con la violencia. Y lo vamos a decir con la oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Sí, bueno, muchas gracias. Le damos aquí un fuerte aplauso a Liz por haber participado. Y ahora le cedemos la palabra a Daniela Álvarez Saavedra, quien igual nos compartirá.
Daniela Álvarez Saavedra es maestra en análisis regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cursó los diplomados Tlaxcala, Debates Necesarios, Trata de Personas, Proxenetismo y Prostitución, impartido en la UATS, y en Documentación de Casos de Tortura, de acuerdo a las directrices del Protocolo de Estambul. En 2022 recibió una mención honorífica por su tesis de maestría en el 8º Premio Universitario de Tesis de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM. Es integrante del colectivo contra la tortura y la impunidad. Se dedica a la investigación social en contextos de violencia de manera independiente y trabaja como promotora cultural en el programa Cultura Comunitaria. Démosles un aplauso, por favor. La cual, por favor, 20 minutos para compartir. Hola, buenos días a todas y todos. Me da gusto verles aquí, ver a Ángeles, que creo que es la única que conozco de mi otro espacio de trabajo. Y bueno, para mí es siempre muy particular cuando me invitan a este tipo de espacios, porque siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué tengo yo que decir al respecto de la violencia hacia las mujeres? ¿No? Y eso siempre me hace pensar en el lugar desde el cual estoy hablando, ¿no? Ya un poco escucharon sobre la semblanza y la manera en la que se me presentan este tipo de mesas, y siempre pienso en ese lugar, ¿no? Si vengo aquí como estudiante, como profesionista, como investigadora, como mujer, ¿no? Más recientemente me han pedido que me acostumbre a la idea de que me tengo que presentar como defensora de derechos humanos, ¿no? Y por más que le doy vueltas a eso, ¿no? También me doy cuenta de que no importa la manera en la que me enuncie, ¿no? En última instancia, desde el lugar desde el que estoy hablando es como mujer. Y entonces diría que tenemos todas que decir sobre la violencia. Ya Claudia lo decía en ese momento, sobre esta violencia que nos atraviesa todos los días, en el cuerpo, en lo cotidiano, en los diferentes espacios de nuestra vida. Y me hacía mucho ruido, ¿no? Porque pensaría que entonces, siendo una persona que investiga violencia, que se dedica a defender derechos humanos de otras personas, ¿no? En otros contextos, en otros espacios, pues entonces nada me pasa, ¿no? Porque pues yo me dedico a eso, ¿no? Claramente, ¿qué me va a pasar? ¿No? Y eso, en realidad, pues es una falacia, ¿no? Porque si fuera eso una realidad, pues, por ejemplo, no me habría disciplinado a mí misma a cargar esta cosa conmigo cuando voy a estar sola en la calle, ¿no? No es un arma, no se preocupen, es un tema de una pluma táctica para defensa personal, ¿no? La idea es que si un día estoy sola en la calle, si soy agredida, si soy violentada, tener un elemento para defenderme. Cuando me di cuenta de que tenía la necesidad, ya no racional, emocional, de buscar un elemento que me hiciera sentir segura, me di cuenta que tenía muchas cosas que pensar y que trabajar. Y quizás en este momento yo estoy presentándoles un objeto que lo ven, que lo miren. Quisiera preguntarles cuántas veces ustedes han tenido que buscar estrategias, formas de sentirse seguras en diferentes espacios. ¿Cuántas veces se han preguntado dónde está la salida más cercana, dónde hay otra persona que me pueda ayudar? No quiero estar sola, me voy por la calle que sí haya luz, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han pasado por esa misma situación? En ese sentido, y tratando de hacer un reconocimiento de ese lugar, ¿no? Pensaría, por ejemplo, que así como yo, y probablemente muchas de ustedes, por ejemplo, les platico sobre una amiga que tuvo una crisis nerviosa hace tiempo
porque cruzando un puente peatonal se encontró con 5 tipos en bicicleta y le cerraron el paso. Ella no recuerda cómo pudo zafarse de esa situación, pero sabía que le estaban cerrando el paso y que le habían dicho como ya valiste, ¿no? No recuerda cómo fue, brincó, hizo algo. Lo siguiente que ella recuerda es que se vio bajando las escaleras corriendo. Otra amiga, que de hecho ahora ya no vive en Tlaxcala, fue golpeada en el centro, aquí en el centro de Tlaxcala, cuando iba de regreso a su casa en la noche, sin razón aparente. Solo iba sola y se encontró un tipo y la empezó a golpear. A mí hace un par de años me asaltaron a unas cuadras de donde vivía. Me llegó un chavo por la espalda y me pidió el celular, me lo arrebató, ¿no? Se lo di. Y después recapacité que mi primer pensamiento fue el de agradecer que no se le ocurriera hacerme algo más, ¿no? Agradecí que no me llevara a un bosquecito que está cerca de la Unidad Santa Cruz, en la parte de atrás, no sé si lo ubican. Agradecí que no pasara por su mente hacerme más daño, ¿sí? Imagínense la manera en la que vivimos, que tenemos que agradecer que no nos hagan daño. ¿Podríamos pasar, por favor? Ahí, permítanme. Bueno, estas son, digamos, la parte de estos cuestionamientos, y les preguntaría también a ustedes, ¿no? Principalmente mujeres, pensando que es en torno al tema que estamos trabajando en este momento. Y no es necesario que respondan en voz, simplemente que lo piensen, ¿no? ¿Cuántas de ustedes han vivido alguna especie de tocamiento de su cuerpo en la calle, en el transporte público, en algún espacio, incluso privado? A veces también en una casa, en una reunión familiar, en eventos así. ¿Cuántas de ustedes han recibido un piropo, entre comillas, o una insinuación sexual en la calle o en una casa también? Porque también debemos recordar que esto sucede en el espacio privado, también sucede con la familia. ¿Cuántas de ustedes han sentido miedo al encontrarse en una calle sola con un hombre y han decidido cambiar el rumbo? Porque no vaya a ser que algo pase, no vaya a ser que algo se le ocurra, no vaya a ser que eso avance. ¿Cuántas de ustedes han sentido miedo porque un hombre pueda golpearlas en un arranque de ira, sin importar la razón? Y muchas veces ni siquiera tiene que ser contra nosotras. Pero sabemos que en muchas ocasiones esa ira se puede, digamos, direccionar hacia nuestro cuerpo. ¿Cuántas de nosotras lo hemos sentido en diferentes momentos de nuestra vida? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Al señor López. Sin afán de entrar a definiciones duras y rígidas sobre lo que vamos a hablar acá, porque todas y todos lo conocemos más bien por la experiencia. Cuando hablamos de patriarcado, diría Gerda Lerner, estamos hablando de una manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las niñas, mujeres y niños, en la familia y en la sociedad en general. ¿Pero qué significa esto? No estamos hablando de conceptos, estamos hablando de la manera en la que el mundo se organiza, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esta manifestación, ¿no?, o esta institucionalización es una estructura y es la manera en la que el mundo se organiza como lo conocemos hoy. Alguien en algún momento nos dijo todas estas cosas, ¿sí? Esta manera en la que lo que es masculino, lo que tiene que ver con el hombre, es superior, es mejor. Lo que tiene que ver con la mujer es subordinación, es fragilidad. De ahí que cuando las niñas y los niños se molestan, parece una forma de burlarse del otro, decirle pareces vieja, ¿no? Y esa es una manera en la que las niñas y los niños se molestan. Como si ser mujer fuera en sí mismo ya una forma de burlarse o una agresión contra una persona. Ahora quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántas de ustedes, a partir de esta estructura, ¿no?, pareciera que entonces a los hombres se les da cierto permiso de ejercer violencia?
y de ejercer violencia, particularmente contra las mujeres. ¿Cuántas veces decimos, déjalo, es que es hombre, es que se enoja, ya sabes cómo se pone, nada más no lo provoques y no pasa nada, ¿no? Y entonces, aunque decimos que la violencia es mala, al mismo tiempo damos permisos. Y esta violencia está sostenida por algo que una antropóloga, Marcela Lagarde, diría es una fuerza política que tienen los hombres. Y lo vamos a ver ahorita de una manera muy sencilla. Pero quisiera preguntarles rápidamente, ¿cuántos de ustedes han escuchado afirmaciones como estas, ¿no? Las mujeres son amas de casa, dependientes, débiles, poco importantes, sentimentales, frágiles, volubles, tímidas, hogareñas, pasivas, mediocres. Los hombres son proveedores, independientes, fuertes, muy importantes, racionales, protectores, extrovertidos, consecuentes, activos, ambiciosos. ¿Cómo se construye esta fuerza política o esta idea de cómo son los hombres? Y me gusta recurrir a un ejemplo muy sencillo por lo cercano que es. Ustedes han visto a las niñas y a los niños cuando tienen 3, 4, 5 años. Físicamente son básicamente iguales. Tus cuerpos todavía no se diferencian. Casi somos del mismo tamaño, la complexión aún es la misma, somos delgaditos, somos pequeños, ¿no? Nuestra complexión es la misma. Y aún así, desde ese momento, les empezamos a decir a las niñas y a los niños, ten cuidado porque él es más fuerte. No te metas con él porque te puede hacer daño. No lo molestes porque te lastima. Cuando escuchamos este tipo de estereotipos que se repiten una y otra vez, quisiera preguntarnos, ¿cuándo los aprendimos? ¿Quién nos los dijo? Y también a quién se los enseñamos. Yo estoy muy consciente que cuando a mí mi papá me lo enseñó, en alguna ocasión que mi hermano me estaba molestando, me pegó y mi respuesta fue, pues le voy a pegar, ¿no? A esa edad yo no tenía mucha noción de qué, ¿no? Me pegas, te pego. Y ya, blanco y negro. Y entonces llegó mi papá a regañarme y a decirme, compórtate como una señorita, ¿no? Lo que sea que eso hubiera significado. Mi papá quería decir que yo no tenía por qué pegarle a mi hermano, que yo no tenía por qué responder a una agresión y que yo no tenía la fuerza suficiente para defenderme, aunque de hecho ya lo estaba haciendo. En ese momento la verdad es que solamente me esperé a que mi papá se saliera para seguirle pegando a mi hermano. Pero con el tiempo esta pauta se repite y todo el tiempo nos están diciendo que no somos lo suficientemente nada para defendernos, para valernos, para cuidarnos entre todas, para defender a otras, para valernos por nosotras mismas. Ahí de nosotras cuando decidimos separarnos porque no estamos de acuerdo con nuestra relación o nuestro matrimonio, ¿cómo le vas a hacer sola, no? Tú no puedes, necesitas a un marido, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando estamos hablando como de esta fuerza política. Es decir, es como si los hombres hubieran ganado antes de que la batalla empezara, ¿no? ¿Cómo va a haber batalla si ni siquiera tengo la fuerza suficiente para defenderme, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que tengamos que entrar en una confrontación directa con los hombres, no se trata de eso. La batalla es el mundo, ¿no? La vida. ¿Cómo voy a entrar a esa batalla si pareciera que estoy perdiendo desde que nací? Y esto, digamos, nos lleva también a pensar de muchas maneras en cuál es nuestro lugar, ¿no? Y cuál es ese lugar que nos han asignado durante años y durante mucho tiempo antes de que nosotras naciéramos, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser? Fieles, puras, pasivas, frágiles, dependientes. Porque imagínense qué escándalo empezó a hacer en los años cuando las mujeres empezaron a trabajar y cuando ya no necesitaban a su marido para vivir, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser de los pobres hombres que ya no tienen que mantener mujeres, ¿no? Tenemos que ser fieles, porque mientras para los hombres una infidelidad se convierte en una canita al aire, a nosotros nos puede costar la vida. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí. Y esto es muchas ocasiones lo que sucede cuando rompemos con esos esquemas, ¿sí? Aumentan los feminicidios, aumentan las alertas, asesinan a una mujer de 14 años por quedar embarazada, ¿no? Mujer de la tercera edad regresa a su casa tras ser agredida,
por su hijo, ¿no? Asesinan a Isabel Cabanillas, activista de Ciudad Juárez, una joven de 28 años que tenía una nena de la cual se hacía cargo en ese momento. Cuando nos salimos de esas estructuras, pareciera que la violencia regresa hacia nosotras con mucha mayor ferocidad, ¿sí? Como si hubiera una presión que trata de contenernos en un lugar específico. ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esta violencia patriarcal, como bien decía Claudia, la podemos encontrar en diferentes espacios, ¿sí? Y esos espacios son esos espacios que ya vivimos. Ya lo comentaba Claudia hace un momento, en la familia, ¿no? Y yo pensaría en esos secretos familiares, cuando sabemos que hay algún miembro de la familia que abusa de las mujeres. En mi familia lo hubo, a estas alturas el señor ya falleció, ¿no? Pero yo supe bien cuando salí de casa de mi abuela el tema de no le digas a nadie, no provoques problemas, ¿no? Aunque el señor abra la puerta del baño cuando te estás bañando, no hagas problemas porque si no esto va a crecer, no digas nada. Esos secretos familiares están ahí. Pero también esa violencia se ve reflejada, por ejemplo, en el acceso a la comida. Muchos de ustedes, no sé si recordarán, que se acostumbraba antes servirle más comida a los hombres que a las mujeres. Y en muchos lugares todavía se practica. A mí me tocó con la esposa de mi papá. También opera en el espacio de acceso a la educación. ¿Cuántas niñas dejan de estudiar o no acceden a la educación porque van a ser mamás? ¿Para qué estudian? Ahí hace unos años recuerdo una investigación que me preocupó mucho y me dio mucho miedo, que hacía una investigación en Chiapas, en la zona de la frontera, y decía que las mujeres se estaban embarazando cada vez más jóvenes, ¿no? Niñas de 12, 13 años, 11, ¿no? Se estaban embarazando y que además estaban embarazando por propia voluntad, ¿no? Que no era producto de agresiones sexuales. Cuando los investigadores dicen, no, pues es por la falta de acceso a la educación, la precariedad. Cuando las investigadoras empiezan a hacer preguntas al respecto, se dan cuenta de que las niñas se querían embarazar porque convirtiéndose en madres ya no eran objeto de violencia y ya no iban a ser violadas por otros hombres, ¿no? Entonces, mejor me embarazo por mi propia cuenta a que venga alguien, cualquiera, y decida hacer uso de mi cuerpo. Imagínense el grado de impacto que puede estar sucediendo en diferentes lugares, porque eso también ocurre aquí. Ahora, esta violencia también ocurre en los espacios sociales, ¿sí? Digamos, se reencarna contra las mujeres que estudian, contra la participación de la política de las mujeres. ¿A cuántas los reclaman? ¿A qué vas a la calle? Ya vas de chismosa, de argüendera. ¿A qué te metes? Si te metes en problemas, si te pasa algo, va a ser tu culpa. Y eso se nos reclama una y otra vez. Digamos, se nos cuestiona también y se nos pone en tela de juicio por querer pensar. Y en este espacio social también está el poder transitar en la calle, ¿no? Hace 500 años había leyes para que las mujeres no pudiéramos estar en la calle solas. Teníamos que estar siempre acompañadas de algún varón. Hace 500 años. Actualmente, en Michoacán, que es una comunidad donde estoy trabajando también, a las mujeres cuando van caminando a la calle solas después de las 7, 8 de la noche, los varones de la comunidad tienen derecho a golpearlas con la hoja del machete y golpearlas en las piernas para que se regresen a su casa. 5 siglos después, eso sigue pasando. Y ya no pensar del año pasado, antepasado, que todavía hablábamos de venta de niñas en Guerrero, ¿sí? Ahora, pues estamos pensando también en la violencia como sistema. Y como sistema, ¿a qué nos referimos? Al acceso a la justicia, a la revictimización y a la omisión. ¿Podemos pasar a la siguiente? Les platico rapidísimo de este caso, porque ya estamos terminando. Esta mujer, Jessica Selene, era una mujer también de 28 años, muy joven, que decidió separarse de su esposo porque la agredía, porque la violentaba. Decidió separarse, iniciar el proceso de divorcio y pelear la custodia de su hija. Selene fue asesinada en su trabajo en una plaza en la ciudad, una plaza comercial muy famosa en la Ciudad de México, ¿no? Ella trabajaba en una tienda de zapatos y el hombre llegó y le dejó una nota y se la pasó por el mostrador y le dijo algo así: esto te pasó por puta. Le pasa la hoja,
Enseguida el hombre le dispara 3 veces. ¿Sí? Lo que él estaba reclamando era, me dejaste, ¿no? Esto no se puede permitir, entonces aquí viene la mía. ¿Sí? El hombre intentó suicidarse, no le funcionó, terminó sin lesiones más graves y afortunadamente ahora ya, digamos, tiene una sentencia de 60 años de prisión. Sin embargo, con estas notas de cuando el proceso seguía abierto, no había ni siquiera reconocimiento de las víctimas directas, en este caso la mamá y el hijo que estaba en custodia. Cuando hablamos de que la violencia también se encuentra en el sistema, hablamos de esa omisión, hablamos de la negación de la trata, ¿no? Hablamos de las carpetas de investigación mal integradas y que se tienen que desechar, hablamos de investigaciones que nunca se inician. Ahora, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Rápidamente para ir cerrando. Entonces, quisiera que pudiéramos preguntarnos y quisiéramos pensar en esto. Cuando hablamos de violencia patriarcal, no estamos hablando de hombres contra mujeres. No son ellos los villanos que nos vienen a hacer cosas malas y entonces tenemos que odiarlos y revirar contra ellos. Estamos hablando de una estructura que nos enseña a ser hombres y que nos enseña a ser mujeres de ciertas maneras. Y entonces la única manera de revertir esas estructuras es esto, de manera colectiva, preguntándonos y cuestionándonos cómo participamos de esa violencia y cómo podemos dejar de hacerlo. Reconocer también, sin vergüenza y sin culpa, que muchas veces hemos tenido esa incapacidad de defendernos. Reconocernos víctimas nunca es fácil. Reconocer que me está pasando o que me ha pasado. 2, que no me defendí, porque también terminamos siendo responsables de no habernos defendido cuando en realidad eso no siempre está en nuestras manos y va a cambiar hasta el momento en el que podamos cambiarlo. Y un poco en el sentido de lo que decías, Claudia, ¿qué vamos a hacer para que ese miedo no nos paralice? ¿Sí? Y yo en mi momento decidí que me iba a meter a entrenar para defenderme, ¿no? Y que iba a cargar una cosa de estas. Y he tratado de entrenar para poderme defender en todos los espacios y aún así eso no me ha salvado de diferentes violencias. Y aún con lo que he aprendido y aún con lo que he investigado, quisiera pensar que nunca tengo que utilizar nada de esto para defenderme ni para defender a nadie. Que esto nunca vaya a ser necesario para que mi vida nunca vaya a estar en riesgo ni la vida de alguien más de manera inminente. Y pues nada, eso sería todo.